Listo. Buenas tardes, me llamo Juan de Dios Marín Durán y soy vecino de Manuel Triana. Buenas tardes, abuelo. Voy a empezar con unas preguntas sobre una entrevista. Vamos a empezar sobre la migración. La pregunta es la siguiente. ¿De cuál región del país proviene usted y sus familiares? De Córdoba, Quindío, Calarcá, Quindío. Bueno, sí, algo parte también de por ahí de Pijao, Quindío, Sí, todo eso es Quindío. sí, de parte de Quindío. Sí. ¿Su familia migró o no migró? O sea, que se hayan ido de ahí por la guerrilla o algo así. No migraron, ¿No? no. No, nada, o sea, estaban ahí, listo. ¿Qué costumbres aprendió o conserva de sus padres o abuelos? Las costumbres era que, de que ¿Cuáles eran sus costumbres? las costumbres era ¿Qué costumbres aprendió o conserva de sus padres o abuelos? pues la honestidad Sí, y, y la honradez, que es la costumbre de ellos. sí, la honestidad y la honradez. Sí. Listo, vamos a hablar sobre su infancia. ¿Cuáles son los recuerdos más importantes de su infancia? Un recuerdo que usted nunca se le olvide cuando usted era niño. Pues de las muendas que mi madre nos daba, ¿Y cómo eran? colgados de una viga, prendidos de la cintura. Sí, Nos daba huete hasta saciar sus deseos. sí, correcto. La siguiente pregunta es, ¿cuáles eran sus juegos favoritos? Sus juegos, los suyos. Jugar bolas, eh, trompo, yoyo y a la meca. A la Meca. Listo, vamos a hablar sobre la tradición oral. ¿Recuerda anécdotas, cuentos o historias que le contaban sus abuelos o sus padres? ¿Nos puede contar una anécdota o una historia de ese tiempo? Pues cuando casi me lleva la fiera esa, Sí, señor. mi madre me pellizcó para que se diera cuenta de esa fiera que yo no era su hijo y de los perros Era que ella se lo quería llevar a usted. que ya se la comían a ella. Pero como se dio cuenta que no era su hijo, arrancó a correr y los perros detrás que ya lo alcanzaban. Sí, Pero o sea bueno, que a usted se lo iban a llevar cuando era niño. se me iba a llevar esa fiera, Ahí creyendo que era el hijo de ella. creyendo que era el hijo de ella. Y que el hijo de ella lo mató, ¿o qué? Cuando estaba viva, ella Mató el hijo. mató el hijo y entonces Creyó que usted era el hijo de ella. quedó con ese pecado. Quedó con el pecado, entonces esa era su anécdota. Vamos a hablar sobre las expresiones culturales. ¿Cuáles son las fiestas, oficios, rituales religiosos, músicas o bailes, entre otras expresiones culturales más relevantes en su lugar de origen? ¿Las puede describir? Vamos a hablar cuáles eran las fiestas en ese tiempo de su época. Era con guitarra, tiple, lira, violín y hasta maracas también le ¿Sí? metían ahí. Esas eran las fiestas de su época. Las fiestas de la época mía. ¿Y los oficios que usted elaboraba o Los oficios yo no elaboraba nada porque no podía trabajar, pero la gente elaboraba era en el campo. en el campo? Los rituales religiosos de su época. Las oraciones a la iglesia católica, el rosario, en fin, todo lo que era oraciones a la iglesia. La música de ese tiempo, ¿cómo era? Y los bailes. Los bailes era bambuco, pasillo, y... ay, me olvidó el otro. Bambuco y pasillo eran los que más. Sí, el otro ahí eran tres. ¿Tres? Guabina. Guabina. Listo. Vamos a hablar sobre la vida política de su tiempo.
cuando usted era niño. ¿Recuerda acontecimientos políticos que afectaron a su familia cuando usted era joven, en su familia? ¿Y Sí, como cuáles? era cuando es el partido conservador que luchaban contra los liberales. ¿Le afectaron en su familia? Afectaron mucho a mi familia. ¿Y por qué Porque afectaron? no los dejaban vivir tranquilos. ¿Por qué no los dejaban vivir tranquilos? Por el sectarismo. Sectarismo de colores. Separismo de colores, porque no era liberal y el otro era conservador. Eso, Y usted era liberal. liberal, Cuando eso no se peleaba por ideas, sino por política. por política, Color político. color político. Entonces sus peleas eran con el partido conservador. Sí. Eso fue la afectación a su familia. Ajá. Y toda la vida ha sido. Toda la vida ha sido. Toda la vida ha sido siempre la afectación al Partido Liberal. Listo. Por lo tanto se formó guerrillas, ¿sí? Sí. Y desde ahí está cuando mataron a Gaitán, está el país sangrando. Sangrando, sí. Listo. Muchísimas gracias entonces. Entonces ya eso es todo. Bueno.